Hola, buenas tardes a todos. Soy Pilar Riaño y estoy al frente de modaes.es. Como siempre, muchísimas gracias por conectaros a compartir este ratito con nosotros. Un viernes por la tarde es una hora complicada, pero muchas gracias por estar ahí y por conectaros. Esta iniciativa que ponemos en marcha hoy de Let's Grow Talks forma parte de nuestro proyecto Let's Grow Fashion, by modaes.es, que para los que no lo sepáis es nuestro portal, es el portal de carreras profesionales especializado en altos mandos de modaes.es. Y que estamos, ya hace un añito que lo pusimos en marcha y que ahora estamos dándole un empujón de la mano de Javier Alonso, a quien os voy a presentar ahora a continuación. Como sabéis, en modaes.es, desde que comenzó toda esta crisis, hemos estado organizando una serie de encuentros virtuales y hemos estado dirigiéndonos a través de diferentes profesionales y expertos del sector, hablando sobre los diferentes puntos calientes, ¿no?, que ha ido teniendo el sector, desde la apertura de tiendas, el cierre y apertura de tiendas. También hemos hablado con diferentes ejecutivos que nos han contado en primera persona cómo han gestionado esta situación. Y un tema que ha sobrevolado siempre ha sido la cuestión de los recursos humanos, de las personas, hay mil maneras de llamarle a este departamento y en cada empresa se le suele llamar diferente, pero al final es los trabajadores de una compañía que al final son el corazón y son la fuerza. Bueno, pues es una de las cosas que hemos visto, ¿no? Que en un momento como el actual se hace más clave todavía gestionar bien los equipos. Por eso hemos decidido poner en marcha este ciclo de encuentros en el que vamos a ir hablando con diferentes expertos para introducirnos en la materia. Como siempre, vamos a hacer una conversación de unos 30 minutitos. Os dejamos 10 minutitos, un poquito más, en función de las preguntas que haya, para que lancéis vuestras preguntas. Los tenéis siempre hago así, pero luego el botón aparece en cualquier otro sitio. Tenéis ahí en la barra inferior el Ask a Question y ahí podéis dejar vuestras preguntas que yo les iré lanzando. Os presento a los ponentes de hoy con quien vamos a compartir este ratito. Ahí está Javier. Javier Alonso tiene una larga trayectoria en el sector de los recursos humanos. Ha sido director global de recursos humanos de Loewe durante 14 años. Es inversor en diferentes compañías digitales y asesor de diferentes compañías, y antes de entrar en el sector de la moda pasó por un sector tan intensivo en personas como es el del turismo. Y a su derecha, yo lo veo a la derecha, a Diego Vilariño, que es director de Recursos Humanos de Richmond Iberia, así como miembro de la Junta Directiva tras más de 12 años en la empresa. Es profesor asociado en escuelas como el IER. Además, antes de incorporarse a Richmond, trabajó durante 16 años en American Express. Diego, Javier, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Hola, Pilar. Encantado, Gracias. Pilar. Y hola, Javier, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, yo os voy a ir lanzando preguntas para que establezcamos esta conversación y a partir de ahí, dejaremos también un espacio para las preguntas que salgan del chat. Mira, justo la primera pregunta que tenía planteada tiene mucho que ver con esta situación. Antes estábamos intentando montar la conexión y resulta que veía a Diego, pero luego no veía a Javier, luego veía a Javier y ellos no me veían a mí. Siempre nos escuchamos, pero no nos veíamos. Teniendo en cuenta esta situación y teniendo en cuenta la situación que nos está dejando el coronavirus, uno de los temas que más se está hablando es el teletrabajo. ¿Creéis que ha llegado para quedarse? ¿Cómo se tiene que hacer teniendo en cuenta este contexto? No sé, Diego, si te atreves a abrir fuego. Estaba mirando ahora a Javier, le voy a preguntar a Javier, ¿quieres empezar tú? ¿Abres tú? ¿Abro yo? A ver, la pregunta, ¿si ha llegado para quedarse? Pues me imagino que cada uno de nosotros debe tener su opinión. La mía es que sí. Lo único que a veces diría es que casi que no es que ha llegado ahora. Ahora lo vemos a nivel masivo, pero que realmente llegó ya hace un rato. Lo que pasa es que lo vamos asumiendo con naturalidad y ahora es cuando nos vamos dando cuenta realmente a un nivel masivo de que estábamos preparados para teletrabajar y a veces no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Lo expreso de la siguiente manera. El otro día, haciendo una búsqueda por palabras en el email, ahora que todos recibimos 200 emails diarios y tal, y no encuentras ese, pero que sabes que lo tienes y te pones a buscarlo y haces una búsqueda por palabras, pues me encontré el primer email que le envié a mi abogada preguntándole, oye, ¿cómo ves? A ver si charlamos esto del teletrabajo, de estar por lo menos un día por semana trabajando desde casa, prepararnos técnicamente para hacerlo y tal, ¿no? ¿Sabes de cuándo era? Febrero de 2017.
Yo mismo me sorprendí un poco, ¿no? Digo, coño, febrero de 2017 fue cuando yo le mandé el primer email para hablar de empezar a trabajar desde casa. Y efectivamente, entonces yo creo que sí que ahora lo que tenemos es nos hemos dado cuenta que podíamos trabajar desde casa bastante más de lo que nosotros pensábamos hasta hace 3 meses. Y que como nos hemos dado cuenta de eso, pues en adelante es posible que lo aumentemos y lo veamos más. Estamos viendo ahora en las noticias cantidad de empresas que se están planteando una no vuelta atrás, o por lo menos una no vuelta atrás parcial. O sea, determinados grupos, no volver a la oficina más que voluntariamente o más que algunos departamentos o cosa por el estilo. Entonces creo que a lo mejor no de una manera masiva, o sea, no estoy pensando que mañana el mercado del alquiler de oficinas se va a derrumbar porque todos nos quedaremos trabajando desde casa. Sinceramente no creo que sea así. Pero sí creo que va a haber una fórmula mixta donde se va a conjugar bastante lo de estar en casa o en cualquier otro lado. Puedes estar en casa, puedes estar entrevistando, en el caso nuestro de recursos humanos, en el hall de un hotel, puedes estar en una cafetería o puedes estar de viaje, lo que sea. Pero que sí que estaremos conectados durante más tiempo y menos tiempo dentro del cubículo en la oficina. Javier, no sé si estás de acuerdo con Diego y te sumaría una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se tiene que hacer? Imagínate que eres una empresa que quiere implantar el teletrabajo ya de forma definitiva, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Sí, vamos a ver. Yo, primero, un poquito construyendo lo que ha dicho Diego, una cosa que está claro que nos ha pasado es que esto ha sido un gran piloto. El COVID nos ha puesto en un gran piloto de teletrabajo cuando ni siquiera estábamos preparados en muchas ocasiones, ni por tecnología, como lo decías tú al principio, ni por mentalidad, porque lógicamente cuando hacemos teletrabajo estamos empoderando a la persona, ¿no? Dicho esto, yo creo que ahora las compañías tienen que tomar una decisión, porque entendemos siempre teletrabajo muchas veces como el conciliar, pero eso es una versión del teletrabajo. Hay o la posibilidad de conciliar o la posibilidad de, como dicen los americanos, home base, trabajar desde casa. Es decir, trabajas desde casa y de vez en cuando, muy de vez en cuando, vas a la oficina. Entonces, estas son las dos opciones que tenemos delante y bueno, pues algunos lo harán para teletrabajar, ese viernes que no vas, que te quedas en casa, y otros irán más en profundidad, como decía Diego, y irán a una solución de teletrabajo más de trabajo a distancia. Cualquiera de estas dos, tenemos que tener varias cosas en cuenta. Primero, y me ha encantado que Diego empezase por ahí, necesitamos una legislación laboral, que esto, bueno, parece que se está trabajando en ello, pero claro, si no tenemos una indefensión a la hora de construir algo que es clara, ¿no? Pero dicho de esto, hay 3 elementos importantes. Primero, políticas y procedimientos. Oye, ¿qué puesto cualifica? ¿Por qué cualifica? ¿Cuándo puedes hacer teletrabajo? ¿Quién puede hacer teletrabajo? Todo esto, una compañía que quiera hacer teletrabajo, bien sea de un día a la semana o bien sea basarlo en la casa de donde vive la persona el puesto, tiene que trabajar todo esto que ahora mismo no está trabajado. Pero esa es una de las variables. La segunda es, y esto es muy curioso, y hemos hablado muy poco, pero lo hemos sufrido todos, es la persona. Es muy diferente trabajar en una oficina que trabajar en tu casa. Yo creo que todos lo hemos sufrido. Oye, tenemos que ser capaces de autogestionarnos, tenemos que ser capaces de automotivarnos, tenemos que ser capaces de tener una buena gestión del tiempo, que sabemos todo lo que nos puede distraer cuando estamos en casa, lo poco eficaces que nos hemos vuelto a la hora de trabajar en casa. También es cierto que no estábamos trabajando para conciliar, sino para justaponer, porque estábamos con la familia ahí, era más complicado. Eso no es conciliar, es justaponer, ¿no? Pero hay que hablar de la persona y hay que hablar si la persona está capacitada para hacer eso, incluso tecnológicamente hablando. Y después el manager. El manager va a ser capaz de generar engagement teniendo a la persona trabajando fuera. ¿Se siente cómodo con ese modelo de relación? Todo esto también hay que ponerlo encima de la mesa. Es capaz de comunicar y de generar confianza, de generar colaboración cuando la persona no está. Todo esto tenemos que trabajarlo. Y por último, y esto me encanta en Estados Unidos porque lo hablan mucho y aquí todavía no hemos estado hablando de ello, es si al final lo que tenemos que hacer es, pensamos que el puesto de trabajo va a estar en casa, lo que llaman ellos el logistical fit. Oye, seguridad, conexiones, ergonomía. Si la ergonomía en la casa está en tu puesto de trabajo es tan importante en la oficina, oye, tu mesa, donde te sientas. Es decir, al final, esto también tenemos que
tenemos que cualificarlo y tenemos que estandarizarlo, ¿no? Yo creo que estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ha hablado Javier de cómo los managers tienen que dirigirse a los equipos y lo cierto es que el coronavirus no solo nos ha dejado el teletrabajo en el ámbito de los recursos humanos, sino que también ha dejado un shock en el conjunto de la economía, en el conjunto de las empresas. ¿Cómo tienen que hacer las empresas o los directivos para que esos trabajadores que que todos nosotros hemos vivido este shock tan grande, recuperemos la ilusión o la mantengamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿No hay nada que hacer? Hombre, se puede hacer algo. Sí, siempre se puede hacer algo. O sea, por poder se puede. Sí. A ver, es verdad que ha habido un shock, porque es verdad que ha sido un cambio muy importante para el cual además no estábamos preparados y que además ha sido en muy poco tiempo. Hay otros, incluso las crisis económicas te las ves venir antes. Esta ha sido además muy profunda y más rápida, ¿no? Entonces, sí es verdad que es un shock importante. También yo en ese sentido soy optimista y tampoco es que sea especialmente optimista por naturaleza en todo, pero en este sentido soy especialmente optimista de que tenemos muchos indicadores que demuestran las ganas que tenemos todos de volver a vivir como vivíamos antes. Entonces, creo que, bueno, lamentablemente hasta que no haya o bien una vacuna o bien un tratamiento, y fácil podemos tener entre 1 año y 1 año y medio para ello, pero no vamos a volver a vivir como vivíamos antes, tendremos que pasar por un proceso de adaptación. Pero sí que cuando nos sintamos con la suficiente seguridad para poder hacerlo, vamos a volver a vivir como antes porque todos tenemos muchas ganas de hacerlo. Y ya te digo, indicadores hay además por todos lados en eso, desde el sector del ocio, que ya está viendo cómo se agotan las entradas para los eventos del verano de 2021. Hoy mismo veía 2 que ya tienen todo vendido para el verano de 2021. Entonces, lo ves en las tiendas, lo ves incluso en centros comerciales. Yo el fin de semana pasado pasé por la puerta, me quedé sorprendido de que con las tiendas cerradas había mucha gente, ¿no? Y con las tiendas cerradas. Entonces, ilusión podemos tener si un poco la queremos tener. Desde el punto de vista del management, yo creo que tenemos que ayudar en nuestra comunicación, sobre todo en ganar credibilidad, en ser sinceros, en no dar un mensaje falsamente optimista. O sea, podemos ir y contarles que tranquilos, chavales, que todo va a ir bien, pero posiblemente o no sabemos de lo que estamos hablando o si lo sabemos les estamos mintiendo, porque a ciencia cierta no sabemos si todo va a ir bien. Tenemos muchos challenges por delante para los próximos meses. Entonces, yo creo que el pasar un mensaje sincero, no necesariamente optimista, sino que vean que tú eres una persona de carne y hueso, igual que cualquier empleado de tu compañía, que tiene los mismos problemas razonablemente que el resto de la compañía y que les habla con sinceridad. Intentar dar certeza en todo lo que siempre puedes darla porque no la tienes ni siquiera tú, pero dentro de lo que se pueda intentar dar certezas para reducir la incertidumbre. Porque eso tiene que ver mucho con el equilibrio emocional, que es lo que a su vez sienta un poco las bases para que tú crees esa ilusión, ¿no? Y también en línea un poco con lo que decía ahora Javier sobre los cambios y la adaptación y el si es igual o trabajar no en la oficina. Yo la semana pasada decía, esto ha puesto a prueba un poco nuestro discurso. O sea, ¿os acordáis de ese discurso de toda la vida de que tenemos que acabar con el presentismo porque el presentismo no sirve de nada y pasar X horas no sirve de nada y que de verdad lo que interesa es medir tus resultados y tal? Vale, pues resulta que ahora es verdad. O sea, señores, ahora pues es verdad, porque el presentismo ya no te sirve de nada, cada uno está en su casa y no sabes el que está trabajando, el que no está trabajando, de verdad que nos medimos por los resultados, ¿no? Entonces, pasar ese mensaje de confianza a nuestros respectivos equipos, personas de empresas, y yo más que, o sea, ahora es verdad que se me mide por mis resultados, ahora es verdad que lo que importa es el trabajo que hago y no la cantidad de horas que estoy sentado en una silla. Y en el ámbito de la formación, que también tiene que ver con nosotros mucho en recursos humanos y en la adaptación que requerimos, pues ahora es verdad que yo soy el dueño de mi futuro y de mi carrera. Entonces, eso digo, muchos de esos discursos resulta que ahora son verdad y nos pondrán a prueba a todos. Javier, durante los últimos años se ha hablado cada vez más aquello de que las empresas tienen que eliminar las jerarquías e ir a por estructuras planas. No sé si en un momento como el actual este discurso o esta manera de afrontar la organización de una empresa sigue siendo válido o hay que cambiarlo.
Bueno, lo que está claro es que si algo tenemos que hacer ahora es salir de esta pequeña crisis, tenemos que reinventarnos y para hacerlo tenemos que tener estructuras ágiles. Y sabemos que las estructuras ágiles son transversales, son planas. Tenemos que salir de los silos departamentales donde cada uno es responsable jerárquicamente de un área en concreto, ¿no? Si hacemos esto, nunca seremos capaces de establecer estructuras ágiles y orientadas al cliente. Entonces, si ahora con esta situación que estamos haciendo, donde nos va a tocar revisar el organigrama, volvemos a terminar con el mismo organigrama, pero más chiquitito, pero con la misma estructura, habremos hecho un flaco favor. Esto tenemos que utilizarlo como una oportunidad para girar el organigrama y hacer una estructura, no sé si llamarle, porque muchas veces cuando decimos plana, quizá a veces nos confundamos. Una estructura más que colabore más transversal. La idea es ser transversal para poner al cliente en el centro, no mirar hacia arriba, sino mirar hacia el cliente, ¿no? Y esto es lo que ahora mismo puede ser una gran oportunidad, porque ahora toda la gente o todas las empresas estarán revisitando su modelo de negocio en base a la nueva realidad. Y bueno, es una oportunidad para, si tienes un modelo de negocio, tienes una propuesta de valor y tienes que redefinir tu camino, redefine tu organización vinculándola al cliente. Para mí, esto es lo fundamental. Diego, no sé si estás de acuerdo, si añadirías algo más a esto de qué tipo de estructura tienen que tener las empresas. A ver, sí estoy de acuerdo. Yo creo, abundando un poco en lo de Javier, prácticamente lo que te diría es, siempre todos intentamos un poco aplanar esa pirámide, intentar que la estructura sea un poco más horizontal. Es verdad que ese es uno de los retos que hay ahora en cuanto no estás en la oficina, cuando esas jerarquías quedan, por lo menos la jerarquía, la del poder formal, queda un poco más difuminada y es más difícil de transmitir. Sí es verdad que cuando estás un poco en una situación de guerra, no me gusta utilizar los equivalentes bélicos, además se han utilizado un montón en estas últimas semanas, ¿no? Y tal. Pero me refiero a que cuando estás en una situación de que necesitas una alineación extrema, precisamente lo que se tiende es a lo contrario. O sea, justamente lo que no estás es para liderazgos participativos y venga, chavales, vamos a ponernos todos a debatir, a ver lo que pensamos. ¿Por qué? Pues porque nos estamos jugando la subsistencia, ¿no? Entonces, es verdad que a corto plazo, a muy corto plazo, yo creo que saldremos todos un poco más jerárquicos, más verticales y más conservadores, incluso en nuestro comportamiento. A medida que vayan pasando las próximas semanas y luego meses, creo que nos relajaremos en ese sentido y que volveremos a tender a buscar más horizontalidad y más consenso en la toma de decisiones. Pero que tiene toda su lógica, o sea, tiene sentido que sea así. Oye, y en este contexto, ¿cómo se miden los resultados de los equipos? ¿Se pueden medir igual que se medían antes? No sé, la política de retribución, ¿cómo cambia? ¿Cambia, no cambia? ¿Los KPIs que utilizamos para medir a un miembro del equipo son los mismos? Diego, que te ríes. Diego, sí, no, me reía porque cuando decías los KPIs cambian. Digo, hombre, los objetivos de venta creo yo que se van a rebajar un poco. Nos guste o no, que no nos gusta, pero nos guste o no, algo me hace pensar a mí que los objetivos de venta son un KPI que se va a tener que rebajar un poco por la cuenta que nos trae a todos. Entonces, hombre, más allá de los objetivos de venta, vuelvo un poco a lo que te decía antes, ¿no? Es decir, vale, van a cambiar los objetivos, los modos de medición. Pues hombre, casi te diría que afortunadamente, tampoco creo que el cambio sea muy revolucionario, pero afortunadamente lo que va a cambiar es que va a convertir en verdad eso que durante años fue un discurso, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? El me da igual las horas que eches sentado en esa silla, lo que me interesa de verdad es el resultado que traigas, lo resolutivo que seas, o las ventas que hagas, o lo que sea, según cuáles sean los objetivos de tu puesto. Es decir, vale, pues ahora resulta que se va a medir eso porque no tenemos, o sea, ya no hay otros modos de medición tan sencillos, ¿no? Tú decías en cuanto a retribución, bueno, en cuanto a retribución ahí también tendremos que ser un poco más conservadores. Lo estamos viendo en los países, especialmente, por ejemplo, en Asia, en los Estados Unidos, donde la componente variable tiene mucho más peso que el fijo, que lo que tiene en Europa, que siempre hemos tendido a tener una cultura más de fijo y menos de variable.
pues allí están teniendo que asegurar de alguna manera ese variable, porque claro, si tú le pagaras el variable lex dura lex, tal cual como sale de sus objetivos, es que le estás reduciendo un 60% su ingreso. O sea, el que más, el que menos, todos los que estamos en este sector, tenemos amigos en Hong Kong, en China, en Miami o en Los Ángeles, y cuando le preguntas qué tal va tu variable, te pregunta eso qué es. Entonces creo que ahí, en Europa, que tenemos una cultura un poco más de una retribución más fija, donde la parte variable pesa menos, posiblemente en ese sentido vamos a estar un poco más vacunados. Luego habría que balancear si estar más vacunados significa que aún vendiendo mucho menos vas a seguir ganando lo mismo, lo que quiere decir que los costes de la empresa se convierten más en fijos, lo que quiere decir que te conviertes en menos rentable, y eso no mola porque ya sabemos a lo que lleva, ¿no? Entonces, siempre tener una parte variable es buena y es sana. Pero yo digo, creo que seremos incluso en materia de retribución un poco más conservadores durante por lo menos los próximos primeros meses, y luego ya veremos cómo evoluciona. Sigo pensando que, ya te digo, a medida que las noticias de las vacunas se acerquen y los tratamientos se acerquen y le vayamos un poco viendo el final, la cosa va a ir para arriba. Javier, no sé si añadirías algo más. Está claro, o sea, la retribución, hay dos variables que pueden y van a cambiar. Una es exactamente la que dice Diego, ¿no? Que es el cómo retribuimos, y otra cosa es el qué retribuimos. Y aquí yo creo que posiblemente va a haber también una evolución. Porque si tenemos una hoja de ruta y ahora tenemos otra diferente, en base a un business plan diferente, porque hemos tenido que romper el que había y hacer otro, oye, a lo mejor eso conlleva otras conductas diferentes, por lo tanto lo que retribuyo sea diferente. Diego decía antes, bueno, es que las ventas no van a ser las mismas. Pues efectivamente. A ver, Javier, creo que te hemos perdido. Ahora. Sí. Vale. Si la persona que está en la tienda, que es el vendedor, antes se le retribuía por ventas y ahora se le está diciendo tienes que ser embajador, tienes que hacer algo más que lo que hacías antes, pues lógicamente el sistema de retribución o lo que le retribuyes tiene que ser diferente. Si decimos que el cliente tiene que estar en el centro, pues a lo mejor hay que meter una variable de cliente para que defina una parte de mi variable, ¿no? Si quiero ser coherente, ¿no? Por lo tanto, estas cosas pueden cambiar. Y también a lo mejor el teletrabajo nos hace cambiar la retribución. Leía esta semana, curiosamente, que Mark Zuckerberg ha dicho que el 50% de su plantilla debería estar teletrabajando en 10 años y que iba a adaptar el salario a la ciudad donde fuera a vivir la gente. Es decir, que él plantea que, claro, y además lo decía, y me parece muy, muy interesante, vivir en Silicon Valley te cuesta 3.000, 4.000 euros de housing, es decir, solamente por pagar el piso del apartamento o la casita donde estás, ¿no? Oye, vive en otro lugar y yo te voy a pagar con respecto a ese lugar. No tiene sentido que el 50% de tu salario se lo esté llevando un casero. Y entonces a lo mejor vivimos temas de retribución de estos interesantes. Y simplemente para puntualizar lo que ha dicho, lo que ha comentado Diego, a mí lo del presentismo me llega mucho y me parece súper interesante lo que está pasando. Fijaros que el presentismo ha dado con un sistema de retribución que es te pago por estar, quieras que no, ¿no? O sea, el siglo XIX, es decir, de alguna manera había una correlación en la mente de todo el mundo entre estar presente y productividad. Pero es que en la sociedad del conocimiento la productividad no correlaciona con presentismo, porque estés más, no produces más. En la sociedad del conocimiento es más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Y ese salto es el que tenemos que dar, ¿no? Tenemos que ser conscientes que bueno, la sociedad del conocimiento no se rige por presentismo para valorar el KPI de valor añadido. Y esto es súper importante y yo creo que ahora con lo que está pasando nos estamos dando cuenta real de esto. Lo que sucede es que todavía hay un drive, hay un legacy, hay una forma de hacer las cosas y eso cuesta romperlo. Cuesta romperlo y todavía nos va a costar. No se romperá tan sencillo, ¿no? Dejadme que os haga una última pregunta y pasamos al chat, porque veo que muchas de las preguntas que tenía preparadas las están preguntando, pero os hago una última pregunta. ¿Qué le recomendaríais hacer a un manager que ha perdido su puesto de trabajo ahora mismo? Estoy ahí perdido en este caos y además he perdido el puesto de trabajo. ¿Qué hago? Por mi parte, yo le diría básicamente dos cosas. Uno,
busca cuál es tu valor, o prácticamente la pregunta sería, ¿qué haces cuando está difícil vender un producto y tienes que venderlo de todas formas? En definitiva, la respuesta es más o menos esa. Es decir, vale, busca qué valores tienes, busca qué te hace diferente y busca cómo puedes llegar al canal por el cual puedas llegar a tu cliente, en este caso, a quien pueda volver a emplearte. Si lo que quieres es buscar un nuevo empleo por cuenta ajena, o cómo puedes montar tu propio negocio si lo que quieres es montar tu propio negocio. Javier, no sé si estás de acuerdo. Yo veo, lógicamente, primero a ese manager le diría, mira, lo que ha pasado ha sido un suceso externo, no te sientas culpable, porque cuando uno pierde su puesto de trabajo hay como un sentimiento de culpabilidad propio, como si tú hubieras hecho algo malo, ¿no? Yo creo que hay que salir de esto, ¿no? Hay que salir. Sabemos que es una situación que no es emocionalmente neutra. Cuando sales de un trabajo, pues no es neutro, no es emocionalmente neutro, ni para el que se tiene que ir, ni para el que lo tiene que comunicar, ¿no? Pero yo le haría 4 preguntas, le diría, oye, mira, ¿te sientes un profesional que estás cualificado, que te has preocupado de estar al día en tu profesión? ¿Tienes un network de relaciones que te pueda abrigar y que te pueda ayudar a tu siguiente búsqueda? ¿Sabes dónde quieres ir? Y si empiezas a tener dudas sobre todo esto, oye, apóyate en alguien, haz un outplacement, búscate un coach, es decir, alguien que te apoye en este camino, porque sí es muy cierto que mucha gente ha dedicado su vida a una compañía y cuando deja esa compañía se siente desnudo y no sabe qué hacer y no sabe ni cuáles son sus puntos fuertes ni cómo hacerlo. Buscar un trabajo es en sí un trabajo y un trabajo además que la recompensa no llega inmediatamente. Necesitas a alguien que te ayude, que busque a alguien en quien confíe, que le pueda proporcionar un network de relaciones y que le ayude a tener la distancia emocional que al principio necesitas y que construya, y que de ahí construya. Y yo le diría, como elemento positivo, que siempre lo digo, es que el trabajo es como la energía, que no se destruye, se transforma. Por lo tanto, hay que buscar cuál es tu siguiente paso y buscar cuál es tu carrera. Y un mensaje positivo y a por ello, porque lo que está en la mente es muy importante, tanto positivo como negativo. Es lo que les diría. Perfecto. Mira, pues pasamos a las preguntas del chat. Pregunta Mónica, dice, Diego, Javier, ¿creéis que el virus ha sido un superacelerador del cambio a digital con los equipos de tienda? ¿Tendrán que desarrollar nuevas habilidades digitales con los clientes? ¿Cuál de los dos? Diego, Javier. Bueno, para ser breve, sí. Volvemos a lo de antes, no ha cambiado radicalmente el mundo, no hemos inventado Tierra 2.0. Seguimos básicamente vendiendo los mismos productos de antes a los mismos clientes que antes, que siguen teniendo razonablemente las mismas emociones que antes. O sea, no hemos inventado un mundo nuevo, ¿no? Ahí a veces hay un poco de hype en el tema. Pero sí es verdad que una de las cosas que estamos aprendiendo es que no es necesario estar en la tienda para seguir comprando. Muy posiblemente van a aumentar las ventas a distancia. Puedes enseñar productos por Zoom o por la tecnología que utilices. El cliente que antes se hacía 200 kilómetros, yo están acá hacerlos para comprar un producto. Si tú vives en Madrid o en Barcelona y tienes una tienda en la calle Serrano, en el Paseo de Gracia, posiblemente vas a seguir yendo a la tienda. Pero si tú antes vivías en La Coruña, a lo mejor no te vas a Barcelona o a Madrid para comprar un producto determinado porque acabas de aprender que no es necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener esa relación de confianza que, sobre todo en nuestro sector, es tan importante y que las personas de nuestro retail hacen tan sumamente bien? Para eso sí hacen falta algunos nuevos skills digitales, sobre todo para fidelizar al cliente y para hacer percibir al cliente que puede mantener la misma confianza en ti que si te está viendo delante en una tienda. Porque además yo creo que el cliente lo va a agradecer. Una de las características es la ubicuidad de la tienda. O sea, el cliente, cuando decimos todo es móvil, las cosas no es móvil simplemente porque tú veas la misma web en 4,5 pulgadas cuando lo podrías estar viendo en 28 en tu casa. Es móvil porque el cliente lo que quiere es tener la tienda disponible las 24 horas del día, esté en Madrid, en Barcelona o en Tombuctú, ¿no? Entonces, darle al cliente una respuesta a esa necesidad, a ese deseo del cliente,
va a hacer que nos tengamos que adaptar un poco. Pero ya te digo, esa adaptación yo creo que no es una reinvención y tampoco creo que tengamos que darle la vuelta a los skills de un vendedor como si fuera un calcetín. Javier. Yo sí creo efectivamente que la evolución se ha acelerado, es decir, que algo que a lo mejor hubiera sucedido en 5 años está sucediendo ahora, es decir, que la digitalización ha hecho que cambiemos los hábitos de cómo compramos y que lógicamente eso sí tiene que afectar o tenemos que integrar en los vendedores de la tienda. Es decir, antes se compraba, antes ibas a la tienda a comprar y ahora poco a poco puedes ir a recoger un producto, a devolver un producto, a informarte, a conectarte con la marca. Es decir, tenemos que ser más flexibles, por una parte. Y, lógicamente, tenemos que, de ser transaccionales a ser inspiracionales. Al final estás tú allí y eres el que representas la marca, ¿no? Porque la transaccionalidad te la va a hacer el ordenador. Si yo quiero un producto, a 200 kilómetros cojo, me meto, lo compro y ya está. Esto es dar el siguiente paso, trabajar la inspiracionalidad. Y para eso, pues poco a poco, el vendedor tendrá que ser un embajador, tendrá que tener unas mayores skills de relación, ¿bien? Con ese cliente, tendrá que mejorar o trabajar su empatía, aunque siempre lo ha tenido. Es decir, va a haber una evolución y, lógicamente, tiene que saber más de la marca de lo que esa persona o ese cliente puede encontrar en Google. Y tiene que generar el wow, tiene que inspirar, porque Google o tu tienda puede convertir un no cliente en cliente, pero el único que puede convertir ese cliente en fan va a ser el vendedor. Y ahí, ese puntito adicional es el que la gente en tienda tiene que darse cuenta que tenemos que elevarlo ahí. Es lo que yo veo. Sí, muy brevemente, es el valor añadido del vendedor. O sea, ahí es donde el vendedor se diferencia de la web, su flexibilidad y su capacidad de crear confianza. La web no es flexible, te muestra lo que te muestra y un cliente y otro todos ven exactamente igual y todos tienen que interactuar de la misma manera. El vendedor es el que se puede adaptar. Lo que decíamos antes, que estás de viaje, no te das problema. Conozco la tecnología para hacer que tú y yo volvamos a hablarnos. Que estás de viaje y tienes diferencia horaria, me sigue dando igual, te puedo seguir enseñando el producto. O como decía Javier, mira, puedes visitar una tienda nuestra en Los Ángeles, que tenemos 9 horas de diferencia, pero luego puedes hablar conmigo. O sea, esa flexibilidad que no te da un ordenador, yo creo va a ser el factor diferencial en los próximos años de los equipos de venta humanos, los de carne y hueso. Y ahora le damos la vuelta a la pregunta, porque pregunta Fernando, dice, bueno, en retail lo más importante es el frontline en los equipos de tienda. ¿Qué mensajes clave les damos a estos equipos en un momento tan complicado como el que estamos viviendo? Y os voy a pedir que me digáis 2 mensajes clave, a ver si podemos sintetizarlo en 2 mensajes clave que le tengamos que decir a esos equipos que son, al final, bueno, tan importantes como acabáis de describir. Por mi parte, uno es el que os acabo de decir ahora, sois capaces de hacerlo. No tienes que cambiar absolutamente todo tu modo de trabajar y reinventarte completamente. Lo que tienes es que adaptarte, no que reinventarte. O sea, el primer mensaje es, sois capaces de hacerlo. El segundo, por lo menos por mi parte, es nunca pares de aprender nuevas cosas. Porque constantemente, o sea, se acabó aquello lo del me he preparado, ahora me pongo a trabajar y luego sigo trabajando, o sea, me pongo a trabajar para toda la vida, ¿no? Y tal. Entonces, esto es, eres capaz de hacerlo con adaptación, pero la adaptación no va a parar nunca, así que nunca pares de aprender. Esos serían los 2 mensajes que pasaría yo. Javier. Yo que lo diría es que a corto plazo, ahora mismo, en esta situación que tenemos, que durará 4 meses, 5 meses, no sabemos, saber que el cliente pues ha bajado dos peldaños en la pirámide de Maslow y hay que tratarle teniendo esto en cuenta, ¿no? Hay que trabajar el bienestar emocional, hay que ser más cercano, más empático. Quizá no convirtamos tanto como antes, pero sí tenemos que estar ahí para ellos. O sea, por lo tanto, no nos obsesionemos, esto es muy fácil decirlo, con la conversión como tal, obsesionémonos con tener al cliente en el centro, saber escuchar, saber comunicar y tener empatía. Que seguramente que si lo hacemos bien, las ventas vendrán. Ese sería mi primer mensaje. Y mi segundo mensaje, oye, que el modelo de negocio no está en entredicho, que la compañía seguramente lo ha hecho muy bien y lo que ha sucedido es algo externo, ajeno. No es que el modelo de negocio, que sería otra cosa muy diferente, oye, tuviera una interrogación porque hemos hecho algo que no debíamos y entonces nos hemos metido en una deuda
No, esto es una situación externa, ajena y que nos ha hecho tenernos que adaptar, pero que seguimos aquí y que tiramos para adelante. Es decir, hay que generar esa ilusión, venga, vamos adelante. A mí la comunicación que ha hecho Inditex me ha encantado. Es decir, es una manera de decir, muy bien, hemos perdido dinero por primera vez, pero mira, 1.200 millones, oye, aquí está, esto va para las tiendas, esto es para hacer digitalización, tiramos para adelante y damos un mensaje que no solamente es para los inversores, ese mensaje es también para los empleados y para las tiendas. Uh-huh. Mira, pregunta Patricia que cómo creéis que van a cambiar o van a evolucionar los espacios de trabajo con la entrada acelerada del trabajo y podemos añadir, ¿no?, con el coronavirus y todas sus implicaciones. ¿Cómo van a cambiar las oficinas, esos espacios de trabajo? Pues buena pregunta, porque la verdad es que yo creo que ahí hay una diferencia entre corto plazo y largo plazo, ¿no? En los últimos años llevábamos deshaciendo las separaciones, creando espacios compartidos, amplios, buscando la interacción. Ahora resulta que eso está prohibido. O sea, ya no es que no lo queramos hacer, es que además no lo podemos hacer porque la ley ni siquiera te deja, ¿no? Tienes que poner mamparas, tienes que poner separaciones, tienes que poner marcas en el suelo para que el otro no se te pueda acercar a menos de 1,5 metros y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a ver, lo que decíamos antes, yo creo que a corto plazo tenderemos a ser más conservadores en el sentido de esto, del volver a tener diferencias, volver a tener comparticiones y volver a hablarnos más a lo mejor por teléfono y menos en persona. Una vez esto haya ido pasando a lo largo de los próximos meses, creo que volverá la tendencia de los espacios compartidos, del trabajo en equipo, incluso a veces en grupo más que en equipo, y no creo que sea una vuelta atrás con respecto a lo que teníamos hasta el año pasado, simplemente un parón momentáneo. Ya te digo, no soy experto en real estate, me puedo estar columpiando muchísimo, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros. Javier. Nada que añadir. Lo único, efectivamente, yo creo que a corto plazo lo ha definido Diego, vamos, perfecto, y a medio y largo plazo veremos si las compañías deciden en deslocalizar puestos de trabajo de verdad y bueno, pues que si un corporativo trabajaban antes 400 personas, ahora que trabajen 300 y 100 en su casa, veremos a ver quién del mundo de la moda, porque en el mundo de la moda esto no se ha dado mucho, en otros mundos, en otros sectores sí, vamos a ver quién va hacia ese camino. Pero primero hay que resolver el camino inmediato, que es el que perfectamente ha definido Diego. Pero yo sí puedo ver una tendencia a trabajar más desde casa, pero full time desde casa, ¿no? Sobre todo y quizá aquellas empresas que están no localizadas en lugares donde tengamos acceso al talento, como Madrid o Barcelona, ¿no? Que vayan a ese modelo de relación cada vez más. Y voy a juntar dos preguntas en una, porque hay una pregunta que es sobre qué perfiles van a ganar importancia tras el COVID-19 y cuáles creéis que serían. Y luego también pregunta Ángel, ¿qué skills son importantes que tengan nuestros equipos en un momento como el actual? Es decir, perfiles y skills. ¿Qué diríais? Vale. Bueno, vamos a ver. Esto empiezo yo, si quieres, Diego. Para mí, la resiliencia es un skill fundamental ahora mismo. Es decir, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser resilientes, tenemos que tener creencia en lo que estamos haciendo y marcar una meta y seguir, ¿no? Esto es lo primero. Después, ¿qué managers deberíamos tener en este contexto actual? Pues gente que sea capaz de crear una visión, que sea comunicador, que movilice los sentimientos, que genere certeza, ya lo estaba explicando antes Diego, que tenga buena tolerancia a la ambigüedad, que eso es fundamental, que tenga calma. Hay gente que multiplica, tiene un problema y lo transmite por 10, ¿no? Que tenga calma, esa calma deliberada, un optimismo realista, que sea ético, que sea coherente entre lo que dice y lo que hace. Y para mí hay 3 características importantes en este contexto. Va a haber volatilidad, un manager tiene que contraponerla con visión, va a haber complejidad, que otorgue claridad, que sea capaz de lanzar claridad, y va a haber ambigüedad y lo que tiene que ser es ágil. Esas son los 3 claims que yo haría, ¿no?
Ahora, en este contexto, lo más importante actualmente y es la creencia que la gente pueda tener en el management actual. Es decir, si tú y los managers no llegan a esta situación con el depósito en cero, o hay gente que tiene positivo, es decir, que creen en el management y entonces vamos por aquí y van a ir todos a una y eso es tremendamente importante, y otros que por su ética, por su falta de coherencia, pues bueno, la gente va a tener interrogación. Eso es lo crítico. Y esto no es algo que se vaya a poder construir. Lo que se tenga, se tiene. Diego. Sí, por mi parte, brevemente, yo creo que es, a veces es expresar el mismo concepto en palabras diferentes. Yo creo que la flexibilidad va a ser muy importante. La flexibilidad, capacidad de adaptación, me refiero, ¿no? O sea, que vamos a tener que adaptarnos a todos los niveles. Estaba intentando buscar competencias que fueran más o menos comunes a todos los niveles, desde un director muy director hasta un puesto muy operativo, ¿no? La flexibilidad y la capacidad de adaptación van a ser importantes. Insistiendo un poco en lo que decía antes, la capacidad de aprender. Esa flexibilidad para aprender, esa agilidad para aprender va a ser importante porque vamos a tener que aprender y desaprender mucho más rápido, a un ritmo mucho más veloz del que estábamos acostumbrados a hacerlo. Si eres manager, transmitir esa credibilidad de la que hablábamos al principio, que cuidado que credibilidad no es necesariamente sonreír y decir vamos que todo va a ir bien, porque es que a lo mejor si no va a ir bien pierdes credibilidad. O sea, credibilidad es que la gente que te está escuchando se crea, bueno, esta persona, este señor, esta señora que me está diciendo algo, se cree de verdad lo que me está diciendo. Luego se puede equivocar, puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero de verdad se cree lo que me está diciendo. Es decir, transmitir con esa credibilidad. Y por último, específico para los directores de recursos humanos, que durante décadas, casi me atrevería a decir, venimos escuchando aquello de tenemos que ser capaces de hablar el lenguaje de los directores generales, tenemos que ser capaces de hablar el lenguaje de los CFOs. Vale, pues ya nos vale empezar a hablar el lenguaje de los directores de informática. Por la cuenta que nos trae dentro de nuestra propia adaptación y aprendizaje y todo eso, pues nos vale también, ya que hemos aprendido a hablar el lenguaje de los directores generales y el de los CFOs, pues ahora aprendamos a utilizar el lenguaje de los CITOs o como le quieras llamar, porque nos va a hacer falta para seguir siendo un partner importante dentro de este juego. Muy bien. Oye, y yo os lanzo una última pregunta y lo dejamos aquí. Preguntan, dicen, ¿creéis que es el momento de hacer cambios en los equipos? Diego, ¿qué dirías? ¿Te atreverías? Si te lo puedes permitir, no. En una situación de una cierta desesperación como la que puedo hacer ahora, no nos olvidemos que estamos hablando, hay negocios que están muy... O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el turismo. Estoy pensando en el verano que nos espera en un país que somos el primero o segundo más turístico del mundo y que vivimos de los 70, 80 millones de personas que nos visitan cada año y que este año no van a venir, nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Entonces, hacer cambios importantes en este momento creo que nos podemos arrepentir el día de mañana. Algo aprendimos nosotros en la crisis de 2008-2009 es, por ejemplo, nosotros teníamos miles y miles de técnicos relojeros en Suiza que cuando no hizo falta tantísima fuerza de trabajo se fueron y apenas un año y pico más tarde o 2 años más tarde volvimos a llamar a las mismas personas que se habían ido 2 años antes, ¿no? El mensaje tampoco es el mejor de los mensajes. Entonces, creo que si podemos mantener la calma, digo si podemos porque a veces no te lo puedes permitir, tampoco quiero ser hipócrita en ese sentido, pero si podemos mantener la calma, creo que no es momento de hacer cambios absolutamente radicales porque te puedes estar pasando de frenada. Harías los mismos cambios que podrías estar pensando en hacer antes de esto. O sea, cambios está bien, analizando bien lo que se está haciendo, siendo más estratégico, porque ahora mismo hay poco lugar para las estrategias. O sea, le llamamos largo plazo al viernes que viene. Entonces, no es buen momento para tomar decisiones demasiado en caliente si es que te lo puedes permitir. Javier, ¿tú qué dirías brevemente? ¿Hacemos cambios o no? Yo diría, pues mira, como diría, depende. Yo estoy de acuerdo con lo que digo, solamente haría cambios en el caso de que el directivo no creyese en el nuevo proyecto. Porque sí va a haber un nuevo cambio, sí va a haber un giro, se va a poner encima de la mesa un nuevo plan estratégico y, oye, y si hay algún manager que no cree en ese plan,
pues tendré que hacer un cambio. Por lo demás, yo me adhiero a lo que dice Diego. Así me gusta. Muy bien. Oye, pues sí. Sí, si os parece, con esta visión de hacer cambios o no hacer cambios en un momento como este, lo dejamos. Muchísimas gracias, Diego y Javier, por conectaros, por compartir este ratito. Muchísimas gracias a estas más de 150 personas que os habéis conectado, pues un viernes por la tarde, a hablar de personas, de recursos humanos, al final del corazón de las empresas. Como decimos siempre, en 15 minutitos más o menos tendréis disponible la grabación por si queréis volver a verlo, y lo colgaremos también en la página de vídeos de Modaes. Ahí tenéis ya el link para que podáis ver la grabación. Y de nuevo, os volveremos a invitar, os enviaremos una nueva invitación para la próxima charla. Y Diego, Javier, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, Pilar. Gracias, Pilar, por invitarnos. Hasta luego. Un saludo, Diego. Adiós. Adiós.